¿Qué estamos viendo? ¿Una sana competencia de desempeño físico? ¿O qué hay detrás? Bueno, el deporte siempre ha sido parte fundamental pues de todos los países, ¿no? De todo el mundo. Yo creo que es algo que sí sirve como un desahogo para la gente, para los aficionados al deporte, y eso no tiene nada más que ver con el fútbol, que es a lo mejor el más seguido, ¿no? Por toda la gente. Sin embargo, pues hay otras disciplinas como el fútbol americano, en el caso de Estados Unidos, el básquetbol, el béisbol, que causan un impacto impresionante, que a lo mejor aquí no se nota tanto porque a los mexicanos no les gusta tanto el fútbol americano o el básquetbol como el fútbol. Sin embargo, pues sí tiene muchos seguidores. Por otra parte, somos uno de los primeros lugares en donde se observa el deporte como espectáculo. Es decir, que nuestra cultura del deporte está en primer lugar sustentada más bien en la pasividad, en la observación del deporte como espectáculo en la televisión y no tanto en el ejercicio de ese deporte. Y eso es muy curioso porque también las políticas públicas que hay en el país, en efecto, no han ayudado mucho a cultivar el deporte en los sectores fundamentales, ¿no? En los sectores infantiles, en los parques, ¿no? Sino que más bien nuestra cultura del deporte está asociada generalmente con ver en la tele a grandes deportistas en los deportes de élite, ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque si bien el deporte puede cumplir una labor de entretenimiento, una labor lúdica, una labor incluso cultural e incluso que beneficie la salud de los mexicanos, solo se ha explotado la parte del espectáculo en este país, que es muy significativo en el tipo de país en el que nos encontramos. Juegos Olímpicos, Alemania 1936. Jesse Owens, un afroamericano que ganó en atletismo, demostró ser superior que los arios. Hitler no se quedó al final de la competencia para evitar tener que felicitarlo, como lo había hecho en la primera jornada con los ganadores alemanes. Los nazis pretendían demostrar su superioridad con las Olimpiadas, uno de tantos argumentos absurdos que buscaban justificar el genocidio judío ejecutado por los alemanes, hecho que aún hoy nadie puede explicarse y del cual el mundo entero fue testigo. Desde siempre ha habido, ¿no?, un uso político del deporte, ¿no? Hay un uso perverso del deporte, ¿no? Si ustedes recuerdan acontecimientos históricos, ¿no?, como tanto Hitler como Mussolini utilizaron el deporte como una forma de legitimación y para mostrar al público que en realidad su país era una superpotencia, ¿no?, y que podía vencer a todos los demás en todos los ámbitos, ¿no?, no solo en el ámbito bélico, sino también en el ámbito del deporte, porque mostraba cierta superioridad de sus personajes. Si estamos hablando tal vez del deporte profesional, pues sabemos que el más importante es el fútbol. Y pues ahorita en este momento también lo sabemos, hay efervescencia por el fútbol, que creo que el domingo se terminó, ¿no? Pero que aún así pues la gente está muy metida en todo lo que es el mundial, que es deporte profesional. Y bueno, allí lo único que podemos decir es que se maneja, ¿no? Se maneja muy comercialmente y que cumple su función de estar proporcionando un entretenimiento que digamos que también podemos pensar que lleva a otro propósito, ¿no? También, digamos, manipular situaciones, manipular información, manipular, como podemos pensarlo también en la situación de México, manipular a la gente para que esté pensando más en el fútbol, en esa diversión que la puede ver sentado frente a su televisor o viendo cualquier video que se repita constantemente en cualquier red social, pero no siendo participante directo de ese deporte, pero sí en cambio sirviendo como un velo para no entrar a conocer, a discutir problemas realmente importantes que está pasando México, ¿no? Juegos Olímpicos, México, 12 de octubre de 1968. 10 días después del asesinato de decenas de estudiantes en Tlatelolco, bajo el gobierno de Díaz Ordaz, la apertura de los Juegos se realizó en medio de un gran despliegue de seguridad.
Según Nelson Vargas, miembro del equipo mexicano de entrenadores de natación, los deportistas mexicanos estaban tan concentrados en su preparación que no supieron en ese momento nada sobre el movimiento estudiantil y los problemas políticos que vivía el país. El ahora ex titular de la CONADE fue testigo directo de los acontecimientos en la Plaza de las Tres Culturas y declaró: "Sabíamos que era una situación fuerte y de gran magnitud. Sin embargo, nuestro trabajo era dar resultados de los Juegos Olímpicos. Por eso no podíamos tomar partido, sino permanecer ajenos al problema. Centenares de estudiantes murieron, pero ante el mundo, México era un país libre". Como cualquier fenómeno de diversión, tiene una función social que es la de servir como válvula de escape, por un lado, es decir, en un mundial hay una catarsis social en la que incluso personas que suelen ser ajenas al mundo del fútbol se emocionan, viven intensamente los partidos, se desfogan, pero también hay una función distractora. El fútbol, como otras actividades, son parte de la construcción social que hacen los medios y que hacen las autoridades y los políticos, y que nos dicen qué es lo importante en una sociedad, en qué nos tenemos que fijar, qué es lo que debe llamar nuestra atención. Y en esa medida, en la medida en que nos establece una especie de agenda de lo que es importante, en esa medida distrae de otros puntos que desde otras perspectivas serían los verdaderamente importantes. Entonces, sí tiene una función política en la medida en que establece socialmente, colectivamente, públicamente una agenda. Copa Mundial. Argentina, 1978. La paradoja de celebrar un mundial después de un golpe de Estado, dado el 24 de marzo de 1976, la dictadura que se instauró por medio de la violencia, dejando miles de ciudadanos muertos y más de 30.000 desaparecidos. Prohibió todo, excepto el fútbol. A 10 cuadras de la cancha River, núcleo de la fiesta mundialista, la ESMA, Escuela Superior de Mecánica de la Armada, era utilizada como centro clandestino de detención, donde los presos políticos eran torturados. Las voces de las madres que reclamaban a sus hijos fueron reprimidas y opacadas por la Copa Mundial, que llenó de fiesta al pueblo argentino. Es una industria también, yo creo que también es una empresa, es un negocio, y eso va de la mano, ¿no? Tiene que crecer porque somos parte de la globalización todos, y tenemos que entender que una cosa de repente te va a tener que llevar a la otra. En el caso de los equipos, de los precios, de los costos, de los jugadores, vemos que hay muchos futbolistas que cuestan millones, pero también hay beisbolistas que cuestan millones, jugadores de fútbol americano que son impresionantes las sumas de dinero que ganan, pero porque eso es lo que la gente también, al tender a ser tan populares a los deportes, pues también nos vuelve fáciles para las empresas y para las industrias en que crezcan de una manera en que los patrocinadores tengan que invertir y esto genere que se puedan comprar derechos de televisión más caros. Entonces yo creo que sí se ha combinado, o se ha tenido que combinar una cosa de la práctica deportiva como tal, la pasión como tal, tener que inmiscuirla con la parte económica también. Decíamos que esta iba a ser la definitiva. ¿Habrá quinta? No sabría decirte, yo ahorita voy a descansar. No sé qué es lo que venga, no sé qué es lo que pasa. Estoy muy contento con ese triunfo, quiero celebrar con mi familia, quiero celebrar con todo México, quiero dedicarle esta pelea al nuevo presidente de México y mandarle un saludo con mucho afecto. Box. Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao, 12 de noviembre del 2011. Márquez dedicó su victoria al presidente de México, Enrique Peña Nieto. El boxeador mexicano peleó utilizando el logotipo del PRI, acción constitucionalmente prohibida, justo día antes de las elecciones de Michoacán. Yo diría que más bien los políticos, los empresarios usan el fútbol como un medio muy importante para satisfacer sus intereses particulares, intereses políticos o económicos sobre todo, ¿no? Es decir, los políticos, creo que es muy evidente, hacen uso del fútbol
tratando de cubrir algo que ya no tenemos. Ya no tenemos héroes. Entonces ahora, bueno, vamos a ocupar a los futbolistas como nuevos héroes, muy ad hoc para que pues la gente en cierta manera quede atrapada por esos nuevos héroes y, como decía hace un momento, se olvide de cualquier otra cosa, se olvide incluso de una situación política, una situación económica que es cada vez más grave en México. El mismo político puede ser que no tenga ya ninguna calidad moral ni política ni de ningún tipo para ser importante para la población, pero se puede acercar a un futbolista, a un héroe futbolista, y de esa manera cubrir algo que él ya no tiene. Un aura que el político perdió, pero que se la puede dar el futbolista, que en algún momento también resulta un héroe, ¿no? O tal vez incluso también un chivo expiatorio, como pasó con Márquez, ¿no? Márquez una semana atrás mete un gol, una semana después comete un penal que a lo mejor fue o no fue, pero al final de cuentas, pues ahí está Márquez, ¿no? Y puede estar lo mismo anunciando una campaña política que una marca comercial. En general, todas las sociedades necesitamos héroes, líderes, alguien que nos guíe, ¿no? En el caso mexicano, pues yo creo que en particular, decía antes yo, que la situación política, la situación económica está muy, muy complicada, ¿no? Para mucha gente, sobre todo para la gente pues, de más bajos recursos. Creo que la gente todavía tiene santos en México, muchos santos, pero también necesita héroes de otro tipo. Por el centro aparece Torrado, se muestran con Guardado, triangulación perfecta, sale el Guille, la tiene Cuauhtémoc, viene Cuauhtémoc, atención, Cuauhtémoc, gol. ¡Gol de México! Eliminatorias de fútbol, México contra El Salvador. 10 de octubre del 2009, con 4-1, la selección mexicana celebraba la victoria con la que había asegurado su pase al Mundial de Sudáfrica del 2010. La fiesta comenzó minutos después de las 7 de la noche, pero para los más de 44.300 trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro, la celebración duró poco. Gobierno federal. El servicio eléctrico no se privatiza de ninguna manera, ni en el centro del país, ni en ninguna otra parte. El servicio de luz seguirá a cargo del Estado, tal como lo ordena la Constitución y la ley. La Comisión Federal de Electricidad, que presta un buen servicio en la mayor parte del país, ya que el presidente Felipe Calderón decretó la desaparición de dicha institución. Al día siguiente, se hizo público el decreto oficial. La instalación del nuevo organismo, la Comisión Federal de Electricidad, dejó miles de desempleados y al país entero bajo nuevos contratos de servicio eléctrico, sin su consentimiento. ¿Por qué es tan difícil separar los temas deportivos de los políticos? Veamos un ejemplo más cercano, el Mundial Brasil 2014. ¿Es coincidencia que la discusión de la reforma energética se aplazara y encaje con las fechas de los partidos? Yo creo que en México cada quien tiene su responsabilidad social, su responsabilidad laboral, su responsabilidad ciertamente política, si lo podemos decir, pero hay gente que simplemente se encarga de eso. Yo creo que un mundial no tendría por qué intervenir en el futuro de un país o en las decisiones de un país, porque son decisiones que son para siempre, ¿no? Un mundial, como lo comenté al principio, pues es un desahogo, es un tema de entretenimiento, si lo queremos ver así. Para muchos significa otra cosa, en los que me incluyo, pero sí creo que tomar decisiones, sobre todo tan importantes como reformas, las cuales pues también son criticadas por la mayoría de los ciudadanos y en lo cual tampoco puedo intervenir porque yo no soy nadie para hablar sobre política,
pero sí soy un ciudadano común y corriente, entonces no me parece justo que tengamos que aplazar esto por el gusto de los que toman esas decisiones, ¿no? O sea, no me parece coherente, no me parece congruente, y tendrían que trabajar pues, los 365 días como nosotros trabajamos los 365 días o 300 del año, ¿no? No tendría por qué aplazarse. Debemos ganar. Queremos que creas en nosotros. Cree 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 en nosotros. México contra Camerún. Celebraba su primer triunfo en el Mundial con un marcador de 1-0, y en contraste, con la presencia de senadores, la mayoría de PRI y PAN, se concluyó la discusión del segundo dictamen de legislación reglamentaria, de la reforma energética, con la aprobación de 3 leyes que permitirán no solo avanzar en el desmembramiento de la Comisión Federal de Electricidad, el despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras, sino en la privatización del agua para beneficiar a las empresas de geotermia. Y por el lado de la reforma energética la situación es todavía peor. De aprobarse la reforma energética lo que tendríamos es, no me parece exagerado decirlo, el fin del concepto de soberanía nacional en México. Es una reforma que permite contratos con privados, pero esos privados no son una empresa más entre otras empresas, sino son transnacionales con un poder tremendo, incluso de doblegar a los estados-nación. De aprobarse la reforma energética tenemos primero un boquete fiscal tremendo, que no explicaría cómo podríamos cumplir, cómo el Estado podría cumplir las labores del gasto público, educación, salud, etc. Y con lo cual se acabaría el estado de bienestar más o menos existente en México, ¿no? Habría una privatización, eso es lo que parece sucederá, una privatización de servicios como la educación, servicios como la salud, etc. Y por otra parte, además de este boquete fiscal y de este fin de las finanzas públicas, tendríamos el acceso y misericordia, el acceso total de empresas extranjeras que podrían poner el interés petrolero de ellos sobre cualquier interés de la ciudadanía nacional. Hay una cosa que no sé si han revisado en la reforma energética que se llama servidumbre de hidrocarburos, lo cual dice una cosa así como que en todo el país tendrá preeminencia el interés de extraer petróleo sobre cualquier otro interés en la propiedad. Es decir, que si una empresa extranjera en cualquier lugar de la República cree que hay petróleo ahí, tiene él el derecho de sacarlo aún cuando viva gente, ¿no?, en ese lugar. Lo cual nos habla de que vendrá un proceso de despojo terrible, ¿no?, sobre todo en los lugares donde hay comunidades campesinas, etc. Estamos hablando del fin del concepto de propiedad nacional, y eso es una afección terrible para la nación. Tal vez no somos empresarios ni inversionistas, pero hay golpes aún más directos. ¿Sabes cuánto cuesta llenar tu tanque de gasolina? Aunque esto pronto cambiará, ya que las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, primera del Senado de la República, iniciaron el análisis de los primeros proyectos de dictámenes de leyes secundarias en materia energética. La propuesta, que ya cuenta con el aval del PAN, trata de incrementar a 20 pesos el precio de la gasolina en un año, o a más tardar en el 2016. Sí, esto también pasa mientras veíamos el Mundial. El deporte no puede seguir siendo utilizado por los medios ni por los políticos. De nosotros depende que la historia no siga registrando ese paralelismo entre masacres, despojos, propaganda política y el deporte. El problema de nuevo no es el deporte, sino el deporte utilizado como un entretenimiento en función de la distracción política y no el deporte utilizado como una forma de construcción política, social, solidaria, etc. Y creo que más a eso hay que apuntar que a denostar el mundial o el papel del deporte por sí mismo, etc. Y creo que eso implica un ejercicio importante para los nuevos proyectos mediáticos, ¿no? Los medios independientes, los medios alternativos, los proyectos más allá de los medios hegemónicos, que no consista en denostar, ¿no?, el deporte y decir todos los que ven el deporte son unos tontos, aletargados, zombies, sino por el contrario crear a partir de la utilización de esos medios, de las nuevas tecnologías, de las nuevas maneras de aprovechar los adelantos en materia mediática, etcétera, crear
los instrumentos para que ese mismo espectáculo pueda volverse un espacio de edificación y de construcción política. En nuestra sociedad y en muchas otras, en la tan valorada democracia, en realidad son los grupos de poder los que toman las decisiones, no la ciudadanía. Y las decisiones se toman en México y en Estados Unidos y en Europa, en el mundo capitalista en general. Las decisiones se toman de acuerdo con los intereses de los grupos de poder. Se hace una representación que da la impresión de que es la ciudadanía la que decide acerca de esos asuntos, pero la realidad, y eso se ha ventilado mucho últimamente en los medios, es que los políticos que están ahí como representantes de la ciudadanía, en realidad tienen conexiones con los grandes grupos de poder, y es a ellos a quienes representan, y son las reformas las que quieren los grupos de poder, las que se están imponiendo y legitimando en el Congreso. Entonces, pues es decisión individual de cada una de las personas decidir si ve el fútbol o si ve el canal del Congreso. Por lo tanto, no había ningún problema en términos democráticos que la discusión se pusiera en el Mundial, porque en última instancia todo depende, ¿no?, de la conciencia individual de cada persona. Bueno, esto es falso, ¿no? Hay que tener muy claro que los medios de comunicación ejercen un poder colectivo, ¿no? Y ese poder colectivo supedita a las voluntades individuales. La conciencia individual no se construye aislada por sí misma, independientemente de lo que suceda en el contexto, sino que nuestra conciencia política y nuestra concepción de la democracia siempre se construye en el ámbito de las discusiones existentes, y uno de los factores esenciales en la modernidad para esas discusiones son los medios de comunicación. De ahí que su papel sea estructural en la función de la conciencia de cada sujeto, ¿no? Eso a mí me parece esencial comprenderlo, porque en realidad medios de comunicación por sí mismos no son malos, pero unos medios de comunicación que podríamos imaginar que usan el deporte, no para la distracción, sino para la consolidación de un afán lúdico e incluso como un elemento podría ser de concientización política, sería algo muy distinto a la utilización del deporte como un elemento de distracción de los problemas esenciales. Lo que no podía faltar es solo recordar, no fue penal.